presenta Puntos de Vista. Con 2 minutos, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Puntos de Vista. Estamos empezando con la información con 23 grados en Asunción y muchísimas noticias para compartir. ¿Qué tal, Fernanda? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Diego. El saludo también para todos los televidentes. Gracias por la compañía del otro lado. 20 horas con 2 minutos, 23 grados de temperatura y hay mucha información que vamos a estar compartiendo en estos 60 minutos. Así mismo, ya arrancamos con las noticias, si les parece. Gracias a la gente por la compañía a esta hora de la noche. Y arrancamos hablando de la Fiscalía General del Estado, porque continúa el proceso para elegir al próximo o próxima fiscal general que va a ocupar el cargo que va a dejar Sandra Quiñones en breve, en marzo próximo. Y se depuró la lista a tal punto que hay 36 personas que están corriendo en este momento y que podrían llegar al cargo. Algunos de los nombres de los que se hablan como posibles favoritos, al menos desde la presidencia, están entre los primeros lugares, pero es el camarista Gustavo Santander el que obtuvo mejor puntaje en esta primera calificación, que todavía es prematura. Tendrán que hablar ahora en audiencia pública, así que esto continúa, pero ya se tiene el nombre de 36. Algunos podrían impugnar, acercar documentos que faltan y se podría de vuelta agrandar la lista, pero por de pronto ya se saben algunos nombres que están en carrera. Además de ese tema, vamos a estar hablando de esto. El día de hoy oficializaron la presentación del libelo acusatorio en contra del ministro de la Corte, Antonio Fretes, a pesar de ni siquiera tener los votos suficientes para aprobar el tema, los 2/3 que se necesitan en la Cámara de Diputados, igual como una muestra de reclamo hacia el actuar de Fretes y por sobre todo de su hijo y la conexión que dicen ellos es inherente entre uno de ellos, entre ambos, mejor dicho, es que presentaron este libelo acusatorio. Quieren enjuiciar políticamente a Antonio Fretes, o cuanto menos intentarlo, porque dicen que cometió mal desempeño de sus funciones. En instantes vamos a estar hablando de los detalles de este documento. Atención, que la noticia nos lleva de vuelta a Mambay, de vuelta a Pedro Juan Caballero y de vuelta a un hecho de violencia y presunto sicariato en la capital del departamento de Amambay, Pedro Juan Caballero, barrio San Gerardo de esa capital. Exactamente, la víctima, un hombre que fue auxiliado hasta un centro asistencial. Él se llama Hugo César Salinas Pereira. Fue llevado a una clínica privada, la conocida Viva Vida de esa ciudad, en donde se encuentra recibiendo aparentemente atención médica. Vamos a ver, vamos a confirmar un poquito si es que él todavía, cuál es su estado de salud. Confirman ya su fallecimiento. En el hospital Viva Vida confirmaron el fallecimiento de Hugo César Salinas Pereira, quien fue la víctima de este atentado terrible. Reiteramos, aparentemente a manos de sicarios, porque los supuestos autores estaban a bordo de un automóvil que raudamente se da a la fuga del lugar, según testigos que presenciaron el hecho. Terrible, una vez más estamos hablando de una nula política de seguridad y por sobre todo de prevención y de acabar con tantos hechos de sicariato en la zona de la Mambay y más todavía en pleno centro de la ciudad de Pedro Juan Caballero. Dicen que el lugar donde se cometió este atentado es a metros de la fiscalía, el local de la fiscalía de Pedro Juan.
Estamos hablando de una zona donde supuestamente también operan la Fuerza de Tarea Conjunta para dar tranquilidad a las personas, pero seguimos contando hechos de violencia en Pedro Juan. Una cantidad impresionante. Nuevamente este año vamos cerrando con cifras verdaderamente alarmantes. ¿Qué pasa en Pedro Juan, caballero? Porque hasta ahora no hay una política de seguridad como tal. Fuera de lo que son este tipo de hechos, hay que sacar ya el chip de la cabeza de que no, la gente que anda mal nomás luego termina siendo víctima de estas cuestiones. Igual esto termina afectando, y hemos visto en otras ocasiones, en otros casos, que incluso termina afectando a terceros que circulan en la zona este tipo de hechos de no solamente inseguridad, sino de homicidios que se dan en Pedro Juan, caballero. Y cambiamos de tema para hablar de información política vinculada al senador Fernando Lugo, que según gente que estuvo con él en la clínica Fleming, donde se recupera después de un cuadro bastante delicado de salud, podría retornar en el mes de diciembre. Atiendan esta versión que se recogió el día de hoy. Fernando Lugo se encuentra en excelentes condiciones y la expectativa es que vuelva antes de fin de año. Pero esto está sujeto todavía a evaluaciones médicas que le están haciendo. En diciembre los médicos le van a realizar un dictamen que va a definir la situación. De acuerdo a referentes del Frente de Iguazú, esta fue la información del día en cuanto a Fernando Lugo. Si la evolución es favorable, el exmandatario podría regresar después del 18 de diciembre a la actividad política y a su banca del Congreso. Recordemos que Lugo está en la Argentina, en una clínica donde lleva adelante su tratamiento por una ACV que sufrió en agosto pasado. Además, cuenta con permiso que en septiembre fue extendido por 60 días por el Pleno de la Cámara de Senadores. Así que referentes del Frente Iguazú dijeron que Lugo podría volver en diciembre. Mucha atención, siguen este tipo de casos que constantemente se van reportando. Estamos hablando de falsos gestores que van y engañan a través de radios comunitarias incluso a los adultos mayores. Estas personas se hacen pasar por gestores en radios del país, principalmente en los departamentos del interior. Ellos van y piden hablar sobre pensión alimentaria, por ejemplo. Se hacen pasar por titulares de dirección de pensiones no contributivas y específicamente por una persona. Van y hablan en nombre supuestamente del director Juan Ángel Álvarez. Proveen teléfonos celulares para contactar con él con la promesa de incluir a las personas que llamen a una lista de beneficiarios a cambio de giros de sumas de dinero. Por esto es que nuevamente alertamos y también desde el Ministerio de Hacienda aclaran que ningún funcionario del área, escuchen bien, ningún funcionario del área se pone en contacto con los interesados en acceder a la pensión alimentaria de los adultos mayores porque ese es un trámite que se realiza de manera individual, incluso por otras vías, y mucho menos se anda pidiendo dinero a través de giros telefónicos para poder acceder y estar en estas listas. En caso de tomar conocimiento de que alguna persona sea entrevistada de esta manera, se recomienda ponerse en contacto con el designado de su municipio. O pueden también llamar al siguiente call center. Anoten 021-419-8056. Información política ahora y atiendan también porque mañana en Cámara de Diputados va a haber una sesión muy interesante con temas de discusión también importantes para la ciudadanía en general. Por ejemplo, se van a tratar 3 pedidos de posible interpelación y entre esos pedidos, uno muy actual, la posible interpelación a Iván Ojeda del Instituto Nacional de Estadísticas para hablar de la cuestión del censo, qué fue lo que pasó en el censo, cómo se hizo, cómo se gastó la plata. Es uno de los temas, pero no es la única autoridad porque mañana, como decíamos, se van a tratar 3 pedidos de interpelación. También se busca interpelar al titular del INDI como consecuencia de una investigación que reveló un esquema de tráfico ilegal de drogas y explotación sexual de niños y niñas. Esto es en la comunidad Macá.
Mariano Roque Alonso. También lo que ya le comentábamos del INE, el Instituto Nacional de Estadísticas, donde también se podría interpelar a Iván Ojeda, y también otra persona que va a estar en la mina mañana es Sante Vallese. Estamos hablando de Copaco. La iniciativa de interpelar al presidente de Copaco es por supuestas denuncias de preacuerdo de una empresa norteamericana para alquilar el espectro de Vox Copaco por 30 años. Vox es la telefónica del Estado, por un monto muy bajo, según los impulsores del proyecto pertenecientes a la bancada de Honor Colorado. Así que mañana en la mira van a estar Omar Pico del INDI, Iván Ojeda del INE y también Sante Vallese de Copaco. Y el Consejo de la Magistratura estuvo analizando en una sesión pertinente todos los perfiles, Diego, y televidentes de aquellos que quieren ser el próximo o la próxima fiscal general del Estado. Esta es la parte, digamos, más objetiva. Sí. Suman currículum, notas de la facultad, si tienen maestría. Sí, si es que ejercen, por ejemplo, como docentes. Cuántos años, si tienen publicaciones, si hay revistas especializadas que les publican. Es, digamos, la parte de sumar puntos, sí, pero no es la definitiva. Todavía no. Es de este colador, por así decir, en donde revisan incluso las documentaciones, y es que absolutamente todo lo requerido en un inicio se presentó. Ahí es que filtran. Si te falta, por más que sea un solo papelito, por más de que uno diga no importa demasiado, igual a varios ya dejaron de lado por no tener algunas documentaciones que avalen algún tipo de requisito esencial que ellos estaban pidiendo en el Consejo de la Magistratura. De todo ese primer colador, por así decir, quedaron estos 36 postulantes admitidos. Hay nombres que están, digamos, en la que se mencionaba, gente muy capaz, gente que contaría también con el favoritismo, podríamos decir, del presidente Mario Abdo. Recordemos que él tiene que señalar de una terna propuesta, pero veamos algunos nombres de lo que va a ser, donde hay que recordar una cosa. La elección pasada, por ejemplo, llegó el ex titular Díaz Verón, la terna ya. Sí. Llegó la actual fiscal, obviamente, Sandra Quiñones, y también la fiscal Acuña. Sí. Personas que, si uno veía esta parte, tenían currículum bastante complicados. De hecho, que decían, y hasta hace poco recordaban, que una de las peores puntuadas fue Sandra Quiñones. En esta previa. En esta previa. El promedio creo que no llegaban, si la memoria no me traiciona, no llegaban a 3 en el caso de las dos personas que estaban concursando. Es poquísimo, porque ahora estamos viendo algunos perfiles que tienen más de 20. No, yo digo la nota de la facultad, perdón, del promedio de la facultad. Después se suman las otras cosas donde ellos pueden levantar la nota, obviamente. Sí. Y después está la audiencia, y ahí entra la subjetividad. Sí. Y después la cuestión política ya. Y después la presión política que va a haber por algunos nombres. Pero hay, bueno, lo de Gustavo Santander aparentemente fue lo más alto, y también aparentemente impresionó bastante bien. Exacto. Lo cierto y concreto, 36 postulantes admitidos, como están leyendo ustedes, 15 que fueron excluidos por algún otro motivo. Ellos pueden pedir una reconsideración, creo que es en el plazo de 24 horas después de haber sido notificados que quedaron de esa manera excluidos. Porque hay algunos problemas de forma incluso. Problemas de forma, problemas de algún documento. Estaba viendo que muchas personas ya se quejaban, o por lo menos una postulante estaba viendo que se estuvo quejando porque era un documento el que le faltaba. Ella decía, es prácticamente nada, acá ya hay favoritismo, denunciaba ella incluso a través de redes sociales. Y aparte de eso, dos que al final dijeron, no, me retiro. Yo me abro. Sí, yo no voy a estar. Habíamos mencionado algunos nombres fuertes, en teoría, desde el Ejecutivo. ¿Están entre las primeras? Sí, algunos, y otros no. Lo cierto y concreto, acá tenemos el top 10 de personas mejor puntuadas. Y arrancamos con este nombre, el del doctor Gustavo Enrique Santander, 26.5%. Él es juez, es camarista de un tribunal de apelaciones, y fue quien llegó al puntaje más alto en esta primera parte de la selección. Sí. Aparte de eso, vamos al siguiente, por favor. Vamos a ver a quién tenemos a continuación. Federico Espinosa Espínola. Actual fiscal. Sí. 23.72. También muy buen puntaje para el doctor Federico Espinosa. Fiscal adjunto en este momento. Hombre cercano a la estructura actual de poder de la fiscalía.
También estamos viendo a Patricia María Rivarola, 23.1. Está en quinto lugar ella. En segundo lugar está Jorge Rolón Luna. En tercero. Este es el quinto lugar. Sí. Este es el quinto lugar. Primero está Santander. En segundo lugar está Rolón Luna. En tercer lugar estaba el fiscal Espinosa. Sí. En quinto lugar vemos a Patricia María Rivarola Pérez, 23.16% del puntaje. Hacemos rápido nada más, por lo menos el top 5 voy a ir diciendo, porque Sí. ella es la quinta. Sí. Decíamos, Gustavo Enrique Santander. Ahí Número estamos viendo, 26,5. Después tenemos, ahí está, a Jorge Rolón Luna, 24,4. Es el tercer lugar, sí, a Federico Espinosa, actual fiscal adjunto. Correcto. El siguiente, ahí está, Mónica Seifert. Uno de los nombres que supuestamente tiene ok de presidencia, Sí. o que sería una favorita de presidencia, podríamos decir, porque no es la única candidata a la que se menciona. No, y en el área académica estoy viendo que ella es una de las los primeros. mayores puntajes, si no es la primera, sí, la que tiene mayor puntaje en el área académica, de funciones también, pero en publicaciones cero. En el quinto lugar, ahí sí, Patricia Rivarola. Sí, Ahí estamos viendo. 23,1. 23.1, sí. Y después vemos en sexto lugar a la doctora Cecilia Pérez. ¿Otra favorita, podríamos decir? Renunció a su cargo de súper confianza de Mario Abdo. Un cargo creado, hecho a medida para Para ella. ella. La asesoría de asuntos de seguridad. Y ella aparece en el número 6. Estos son los mejores puntajes hasta ahora en la Fiscalía. En el séptimo lugar está el doctor Gustavo Enrique Jorge Cáceres Fernández, 21%. Otros nombres con alto puntaje. En octavo lugar, Augusto Salas. Conocido también. Sí, 20,2% tiene Augusto Salas. Y el siguiente nombre es otro caballito de batalla. Ricardo Preda. ¿Caballito de batalla de quién? Y él no es del cartismo. Puede ser. Él decían que es, Sí. es el candidato y la figura del cartismo a la Fiscalía General. Abogado de interés cartista, podríamos decir. También, Aunque tiene una carrera más dilatada que eso, pero en este momento, digamos. en este momento. Y en el décimo lugar, Luis Alberto Samaniego Correa, 19.1. Estos son los primeros 10 lugares de 36. ¿Quiénes quedan afuera? Después de todo esto, viendo un poquito Afuera de los primeros 10, fuera de los digamos. primeros 10, Y Carlos Arregui, por ejemplo, un nombre que también se mencionó. Doldán, Emiliano Rolón, también un nombre que tiene mucha formación, tampoco llegó. Joel Casal también tiene Sí. uno de los últimos, los peores puntuados, por así decirlo. Claro, el fiscal. Esto, digamos, no es condicionante. No es condicionante. Es una primera calificación. Sí. Para tener en Muy cuenta nomás. Muy preliminar todavía. Reitero, uno de los peores puntajes en esta instancia, en su momento, cuando fue electa, fue Sandra Quiñones. Y muchos que llegaron con puntajes más altos que esto, al final no quedaron ni en terna. Así que, pero está esto. Recordemos que en marzo vence el mandato de Sandra Quiñones y se quiere llegar ya con un nuevo o una nueva fiscal general. Con esta información, 20:20, hacemos breve pausa enseguida. 20:27 minutos, seguimos nosotros en Puntos de Vista y atención, que vamos a hablar de trabajo, de derecho laboral y otras cuestiones ya con nuestra invitada de la noche, la ministra Bacigalupo, Fer. Exactamente, ya la saludamos a la ministra Carla Bacigalupo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Diego, Fernanda, un gusto compartir con ustedes y con toda la teleaudiencia. Gracias, ministra, por acompañarnos esta noche. Por favor, un honor. Y queríamos ya con nuestro WhatsApp también habilitado para que la gente tenga las posibilidades de consulta, el 85625-000, arrancar primero con esta feria semanal de empleo. ¿Qué se tiene que contarle a la gente de esto, ministra? Sí, arrancamos nuevamente, Diego, con una feria de empleo. Ya las hacemos estas ferias todas las semanas. Y esta semana en particular arrancamos con muchas vacancias, gracias a Dios, con 574 vacancias, pero ayer se sumaron 200 más. Son más de 700 vacancias. En diferentes rubros, más de 200 cargos para el primer empleo. Eso es importante siempre recalcar, ya que hay veces que tenemos, digamos, requerimientos, pero todos piden primera experiencia, o sea, una experiencia laboral previa,
Y otros piden primer empleo. Bueno, esta semana tenemos oportunidades para el primer empleo también, eso es muy importante. Y tenemos sobre todo en el rubro de atención al cliente, que es el que últimamente lidera las vacancias. Todo lo que es atención al cliente, tanto, por ejemplo, en call center, como también en restaurantes, en comercios y servicios en general, el cargo más buscado en las últimas 8 semanas es atención al cliente. ¿Y trabajos formales, ministra, en el sentido que Son con IPS? todos trabajos formales, Diego. Nosotros siempre nos aseguramos que sean trabajos formales. Ahora bien, del 100%, a lo mejor un 20-30% termina siendo trabajador independiente. Ojo con eso, pero ese trabajador independiente es formal si tiene RUC. De eso vamos a hablar y profundizar cuando podamos hablar del empleo formal en Paraguay. Lo importante de esta semana es que se pueden todos postular en la página web del Ministerio del Trabajo, www.mtes.gov.py, y también pueden ir al Ministerio del Trabajo. En Perú y Río de Janeiro está nuestro Viceministerio de Empleo, nuestro Servicio Público de Empleo. Ahí nosotros le guiamos mucho a la persona en cómo postularse, cómo llenar, digamos, el currículum, cómo mirar el perfil. Porque, ojo, cada puesto de trabajo tiene un perfil. Por ejemplo, atención al cliente. ¿Qué tenés que tener para poder emplearte hoy en atención al cliente? Si ustedes entran a la web del Ministerio van a ver el perfil requerido por la empresa. Y el perfil está dotado de como unos ingredientes, digamos, que tiene que tener la persona. Generalmente para atención al cliente es buena presencia, buena dicción, es decir, tiene que tener dominio del castellano. Esa suele ser una de las principales barreras para este cargo. ¿Por qué? Porque tenemos un problema en ese sentido en formación de nuestros jóvenes. Luego, tiene que dominar Word y Excel ya hoy para todo tipo de trabajo y las habilidades blandas. Eso generalmente se pide en atención al cliente. Y si no es para el primer empleo, te piden también experiencia laboral. Ahora, hay muchos cargos de atención al cliente que incluso, como tenemos ahora, por ejemplo, en un restaurante de comida rápida, te pide, o sea, te ofrece también para el primer empleo, o sea, te facilita que no tengas, digamos, una experiencia anterior, ellos te enseñan, pero sí o sí tenés que tener dominio de habilidades digitales, es decir, Word y Excel, y tenés que tener también buena dicción y por lo tanto dominio del castellano. Entonces nosotros lo que estamos haciendo también, ustedes saben, es concatenar absolutamente nuestros servicios de intermediación laboral, pero también de capacitación. ¿Por qué? Porque tenemos un problema con la oratoria y la dicción en todos nuestros jóvenes. Entonces nosotros lanzamos muchísimos cursos de oratoria y dicción con repaso del castellano incluido en todos los departamentos del país, para que los jóvenes que no ingresan, por ejemplo, ya en la entrevista laboral, muchos ya presentan este problema, entonces puedan tener una oportunidad para la próxima vacancia o para después de 2 meses, porque más o menos 1 mes y medio, 2 dura nuestro curso de oratoria y vuelvo a decir, hacemos un gran repaso del castellano, obviamente. Acá consultan, por ejemplo, algo que también creo yo, ministra, es muy importante recalcar y dice, una persona que tiene documento extranjero, ¿puede acceder o no a estos trabajos que se ofrecen en la feria? Una persona que ya reside acá, pero tiene documento, por ejemplo, argentino, citan acá. Por supuesto. De hecho, se presentan a las ferias de empleo argentinos, venezolanos. Claro que nosotros, yo les quiero ser muy sincera, nosotros siempre en todas nuestras políticas públicas de empleo priorizamos a los paraguayos. Nosotros queremos generar oportunidades, promover empleos para los paraguayos. Por eso nos preocupa un poco la diferencia que hay a veces en el nivel educativo con extranjeros. Por ejemplo, en el caso de los argentinos y venezolanos, no tenemos ningún problema con el dominio del castellano, la oratoria y la dicción. Entonces ahí hay una desventaja de los paraguayos con respecto a los extranjeros. Por eso, yo quiero decirles la verdad, del Ministerio del Trabajo, estamos impulsando incluso un cambio de matriz educativa, Diego, Fernanda. Nosotros estamos trabajando con el MEC para que ya en las mallas curriculares del bachillerato, tanto técnico como humanístico, prioricemos el castellano, la oratoria y la dicción, prioricemos computación, habilidades digitales, Word, Excel y dactilografía computarizada. Esos 3, digamos, entran en lo que es habilidades digitales y prioricemos las habilidades blandas. Con estas 3 habilidades laborales, no son oficios técnicos, son habilidades laborales. Nosotros vamos a estar
facilitando muchísimo el empleo juvenil. Y estos trabajos son obviamente, del sector privado, pero ¿cómo es el trabajo con el ministerio? ¿Cómo hacen? ¿Las empresas acercan, los empleadores acercan una lista? ¿Cómo están trabajando con el sector privado? Directamente las empresas declaran las vacancias con el Ministerio del Trabajo. Nosotros empezamos en el año 2019 a crear un servicio público de empleo serio, que ya no dependa de una persona que le busca empleo a la gente, con nombre y apellido, sino que funcione la institución, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que dejar un legado, una institución fuerte. Y ustedes saben que el Ministerio del Trabajo tiene, digamos, una vida corta, porque empezó hace unos años nada más como independiente del Ministerio de Justicia. Entonces nosotros creamos un servicio público de empleo muy eficiente. Hoy las empresas declaran con un formulario escrito y firmado por el gerente de recursos humanos de la empresa. Por ejemplo, la empresa BI esta semana declara con nosotros 200 vacancias laborales, pero es con un formulario donde la empresa realmente declara ciertamente esas vacancias con los perfiles requeridos. Entonces nosotros, una vez que ya tenemos esa declaración de las empresas, empezamos obviamente a enviar mensajes masivos a los postulantes, porque ya tenemos una bolsa de empleo con más de 150.000 postulantes. A los primeros que llamamos es a los que ya cargaron su currículum, pero también hacemos obviamente convocatorias públicas. Ya que estabas hablando, mencionaste nomás esa empresa, nosotros recibimos muchísimas denuncias de que no se cumplen las normas laborales. Ahí ustedes tienen documentado eso con respecto a ese supermercado en particular. Sí, ahí, Diego, hay que entender también que el Ministerio del Trabajo tiene, digamos, 3 ejes de acción, ¿sí? Diferentes: empleo, trabajo, seguridad social, pero en empleo entra también todo lo que es el área de capacitación para el trabajo. Nosotros por ley somos rectores de todo lo que es la política de capacitación para el trabajo. Entonces, en el área de empleo, estábamos hablando de las ferias. Sí. Yo quiero culminar diciendo que tenemos más de 700 vacancias, son oportunidades magníficas, no solamente porque tenemos en varios rubros, sino también en varios departamentos del país. Y quiero contarles algo realmente importante. El área de atención al cliente está creciendo importantísimamente, porque tenemos muchas empresas extranjeras que están viniendo a radicarse a Paraguay. Una de ellas, una de las más grandes de la región, Alórica, es una empresa que presta servicios al mundo y se está radicando en Paraguay, específicamente en Alto Paraná. Y ahí estamos reclutando, ya tenemos reclutados más de 1.000 jóvenes. Los representantes de la empresa con radicación en Guatemala vienen esta semana ya a tomar las entrevistas. Imagínense, 1.000 puestos de trabajo en Alto Paraná, pero tenía que tener obviamente el joven dominio del castellano, del portugués y habilidades digitales. Entonces nos costó 2 meses encontrar los 1.000 jóvenes de Alto Paraná para la empresa Alórica, por ejemplo. A la par, nosotros ya estamos con cursos de portugués, de inglés, de castellano y oratoria en todo el país, de tal manera a que los jóvenes que no tienen estas herramientas las vayan adquiriendo, digamos, durante meses. Y ahora me quiero referir, Diego, a lo tuyo. O sea, ¿cómo controlamos el cumplimiento de los derechos laborales? Nosotros nos mezclamos. Nosotros hacemos toda la intermediación laboral, todo lo que es, digamos, la promoción de nuevos empleos. En estos 4 años, nosotros ya introducimos a 44.000 compatriotas en un empleo formal gracias a nuestros servicios de intermediación. Ahora bien, cuando tenemos una denuncia en el área de trabajo, que es otra área del ministerio, ahí, digamos, se incoa un mecanismo. Ese mecanismo está establecido por ley, por decreto y por resolución del Ministerio del Trabajo. ¿Qué hacemos cuando recibimos una denuncia? Ya sea nominal o anónima, realizamos una verificación o una fiscalización. Hay mucha desconfianza, ministra, porque están incluso llegando acá muchas denuncias que obviamente son personas que desde por ahí temen dar su identidad y dicen, no, se van, fiscalizan, y hay muchas denuncias incluso de corrupción, de gente que denuncia un hecho, pero que después dicen, nunca hicieron nada en mi trabajo. Pero Fernanda, también hay un mito ahí que yo quiero explicar. El rol del Ministerio del Trabajo establecido por ley es el de ir a fiscalizar. Luego se debe abrir, y Diego sabe porque conoce la ley, se tiene que abrir un sumario administrativo y luego de la fiscalización. Y luego termina en una multa a la empresa. Y la empresa paga al ministerio la multa. Ahora bien, por ley, el Ministerio del Trabajo no tiene una función coercitiva en la empresa en cuanto a, por ejemplo, el cierre de la empresa por incumplimiento de los derechos laborales. Entonces,
¿qué es lo que hacemos en la práctica, Fernanda? Fiscalizamos, le multamos a la empresa, solamente que el trabajador no sabe que ya le multamos a la empresa. No sé si me explico. Pero la mejoría no existe finalmente para el trabajador. Está bien que Diego conozca la ley, pero la Debiéramos gente de darle repente no. al Ministerio del Trabajo la potestad de cerrar o suspender la empresa a cambio de que cumpla las obligaciones laborales. Porque son recurrentes en algunos lugares. Claro, seguramente, y yo les voy a decir cuáles, yo les puedo citar el área de seguridad, el área de limpieza, solemos tener Transporte más público. denuncias, nosotros tenemos récord en fiscalización y multa, donde sí el Ministerio del Trabajo tiene potestad de suspender las actividades laborales, solamente en el caso es cuando se detecta trabajo infantil, y ya lo hicimos. Cuando detectamos trabajo infantil, suspendimos la empresa, se empezó la fiscalización y luego de avanzado el proceso sumarial, ahí recién se reabre la empresa. Pero ese es el problema. El problema es que la gente tiene la idea de que el Ministerio del Trabajo es como la policía y que puede llegar al lugar y, digamos, coaccionar o coercionar al empleador para que inmediatamente, por ejemplo, cumpla con la jornada laboral. Nosotros nos vamos, fiscalizamos, y si detectamos las irregularidades se fija la multa por cada trabajador, ¿verdad? Eso está todo tabulado por jornales. Pero ¿qué es lo que sí hacemos, Fernanda? Hay dos acciones del Ministerio de Trabajo. Cuando se incumplen las condiciones laborales y nos denuncian en general, nosotros nos vamos, fiscalizamos y se imponen las multas. Y tenemos récord en multas. Ahora, cuando se produce un conflicto laboral, por ejemplo, a un trabajador no se le paga su indemnización o se le tiene que reponer a su lugar de trabajo. Ahí lo que hace el Ministerio del Trabajo es llamarle al empleador y se hace la audiencia de mediación. Sí. Nosotros, Fernanda, tenemos un 65% de éxito. Y te lo pueden decir todos los jueces laborales y todos los abogados laborales que nos están mirando. Solamente un 25% de todos los conflictos laborales, conflicto en Paraguay, se van al Poder Judicial. Está desprotegido el trabajador. ¿Sabes por qué? Hablando de eso, Está desprotegido porque se se incumplen las repiten, normas. claro, sí. Claro, debiéramos trabajar en dar más potestad al Ministerio del Trabajo en todo caso, de detectarse la irregularidad en la fiscalización, que se cierre en todo caso o suspender las actividades laborales. Porque hoy la ley lo que le permite al Ministerio, vuelvo a decir para aclarar, es intermediar en los conflictos laborales. Y ahí yo te puedo decir, Diego, con todas las letras, que de ninguna manera está desprotegido el trabajador. Y eso hay que aclarar. ¿Por qué? Porque viene al Ministerio del Trabajo, vuelvo a decir, miren los casos de incumplimiento de aguinaldo, miren los casos de incumplimiento de pago de indemnizaciones. Todo resuelve el Ministerio del Trabajo, 65% de los casos, Diego. Y yo te pido que vos te vayas y te sientes un día, nada más, o una hora con nosotros en el área de mediación. El 65% de los casos se resuelven en el Ministerio. Ya no tenés que pagar un abogado o irte al Poder Judicial. Y eso lo sabe el Poder Judicial. Un 25% nomás de los casos en todo el Paraguay se van al Poder Judicial. Ya quisiéramos que haya en otras instancias civiles, eso es el poder de mediación que tiene el Ministerio del Trabajo. Esta convocatoria vamos a tener resultados de saber cuánta gente fue, cuánta gente concurrió, en cuánto tiempo vamos a hacer el éxito que tuvo. Y nosotros en unos 15, 20 días recién tenemos noticias de las empresas de lo que insertaron y generalmente publicamos luego también para que eso se sepa. ¿Y se puede reiterar, por favor? Porque ¿de cuánto empleo estamos hablando ofertados Estamos ahora? hablando de 700 vacancias. 574 iniciamos el lunes y se sumaron 200 vacancias ayer. ¿a dónde ir o a dónde pueden llamar? Perú y Río de Janeiro, que es el Ministerio del Trabajo, el Servicio Público de Empleo. Estamos en la esquina mismo. Pueden llamar a todos los números que están publicados en todas nuestras redes. Tenemos más de 100.000 seguidores en nuestra página web. Y también, obviamente, pueden entrar a www.mt.gov.py y postularte. Te puedes postular desde tu casa. Ministra, gracias por el tiempo. Tenemos muchísimos temas que nos quedaron en la agenda. No aguantamos un quieran. montón de preguntas porque tenemos premura de tiempo. Pero un consejo de lo que dijo la ministra nomás. Word, Sí. Excel, Oratoria y dicción. ahí está. Para buscar Y trabajo. deberías de por ahí también en último Sí, el caso. portugués que parece Tomar que los tenemos... cursos gratis, Diego. Los cursos son Tomar gratis, eso preguntaban también. 100% gratis. Todos los cursos del SNPP Sinafocal y nuestro centro de entrenamiento del emprendedor son 100% gratuitos. Nuestra administración levantó todas las barreras arancelarias, puso costo cero de todos los Ministra, cursos y hay que tomarlos. ¿Hasta cuándo te quedan en el cargo, ministra? Yo me tengo que quedar en el cargo hasta el 31 de enero. Son Ya. 90 días antes de las elecciones generales. Gracias, muy amable. Muchas gracias a las órdenes siempre. Hay que hacer pausa. Pausa, sí señor, ya venimos.
Muy bien, nosotros seguimos con información y por supuesto, tiempo de mundial, tiempo de hablar con Mario. ¿Cómo te va, Mario? Muy buenas noches. Buenas noches, compañeros, contento de estar con ustedes. Tiempo de mundial y hoy tenemos un video que causó mucho revuelo en las redes sociales. Arabia Saudita que venció históricamente, o sea, una victoria histórica para la selección verde ante la Argentina. Y vemos una celebración en solitario, como pueden ver en pantalla, de esta mujer de religión musulmana, por supuesto, desde Arabia Saudita. ¿Saben por qué ocurre esto? ¿Por qué? No se le pueden acercar personas desconocidas, solamente el marido y familiares de primera línea. Que sería el hermano, el papá. El hermano, el papá, familiares directos. Esto tiene que ver mucho con la religión que profesan, con la religión musulmana. Así que una de las perlitas, una de las curiosidades que nos deja también este Mundial en Qatar 2022, en donde podemos ver, para nosotros esto es totalmente raro, muy raro, no ocurre en otro país. Uno presupone que está contenta por la quitar de la bandera, ¿verdad? El rostro Porque no se es lo le ve. único que se ve. Sí, lo En un único que se momento ve. dado se ve que la enfocan a la cara directamente, se da cuenta que está siendo filmada y saluda a la cámara, pero no pasa de eso. Esto es para que la gente conozca un poco también cómo es la religión musulmana y cómo estos países, yo no estoy de acuerdo, seguramente que ustedes tampoco, pero tienen esa prohibición de no hablar con desconocidos, porque lo que se espera es que celebren todos juntos entre los saudíes. No ocurrió eso. Y a través de estas cuestiones también y del evento deportivo mismo se visibilizan este tipo de situaciones y por sobre todo la vida por la cual tienen que atravesar ya en condiciones, para mí, arcaicas totalmente. Totalmente. Por parte de las mujeres, en este caso, imagínate, Es así una mismo. bandera. No tenés la posibilidad de ponerte una camiseta. Ni de compartir con Ni los de demás compartir. hinchas, que Que es venga algo la gente de tu rarísimo. barrio, de tu pueblo y te hacer, no sé, No. hallarte, como se dice, ¿verdad? Es así Y mismo. bueno, para nosotros es incomprensible. Nosotros Es todo lo así. contrario, ¿verdad? Pero no ganamos nunca. No Pero festejamos por por lo otro menos motivo. ellos están Esperemos en estar el en el mundial. próximo mundial y poder compartir Claro, todos ya juntos. pasó ¿verdad? mucho tiempo, por eso nomás. Nos vamos. Sí, señor, 20 horas con 53 minutos. Gracias, Mario. Muchas gracias, Fernanda, también Diego. Nos vamos nosotros, volvemos mañana. Sí, señor. Chao, chao.